nos encontramos aquí en el corregimiento del Llanito, donde hemos decidido realizar este primer informe especial del 2026, un tema que ha generado polémica, pero también mucha preocupación entre los habitantes de este importante corregimiento de Barrancabermeja y la muerte de manatíes durante el 2025. En lo que ha corrido todo este tiempo, aproximadamente 16 especies de este animal han perdido la vida en situaciones que aún de cierta manera no se ha dado a conocer como las circunstancias, pero que sí refleja el daño ambiental que se estaría generando en esta importante fuente hídrica para los llaniteros. Por eso queremos iniciar este informe especial precisamente con este tema que toca algunas fibras principalmente de los habitantes de este territorio. La muerte reiterada de manatíes en Barrancabermeja mantiene en alerta a las comunidades del Magdalena Medio. Los casos se concentran principalmente en la Ciénaga El Llanito y en el Caño Rosario, así como en la Ciénaga San Silvestre, donde los últimos 5 años han muerto 15 ejemplares. Solo a finales del 2025 se reportaron nuevos hallazgos. Uno de los casos más dolorosos fue la muerte de una manatí hembra adulta, aproximadamente media tonelada, encontrada sin vida. Días antes, una cría también fue hallada sin vida en esta misma zona, lo que profundizó la preocupación por el futuro de la especie en la región. Las primeras hipótesis apuntan a un deterioro severo de la calidad del agua asociado a contaminación por hidrocarburos, vertimientos de aguas residuales, residuos industriales y sedimentación, factores que han reducido considerablemente el espejo de agua en estos ecosistemas. Las autoridades ambientales adelantan necropsias e investigaciones técnicas para establecer las causas exactas de las muertes. También se evalúa el impacto de la actividad petrolera en la zona, donde operan empresas como Cenit y Ecopetrol, a las que se les habría impuesto medidas preventivas. El manatí, conocido científicamente como manatí antillano, está catalogado como una especie en peligro de extinción. La muerte de individuos en edad productiva representa un golpe severo para la recuperación de la población local, ya que se trata de un mamífero de lenta reproducción y de alta vulnerabilidad frente a cambios bruscos en su hábitat. Organizaciones ambientales y pescadores exigen acciones urgentes como restauración ecológica y mayor control a los vertimientos, mientras la muerte de estos mamíferos se convierte en una señal clara del deterioro ambiental que enfrenta uno de los complejos cenagosos más importantes del Magdalena Medio. Pero en medio de este desalentador panorama, también hay una gran esperanza y son esos héroes sin capa, o mejor dicho, los cuidadores del manatí. Hombres y mujeres que sin recibir ni siquiera un solo incentivo deciden cuidar esta especie, pero no solo esta especie, sino esta principal fuente hídrica que los ha visto crecer, que les da su alimento cada día. Por eso decidimos hacer este recorrido con ellos, quienes han decidido cuidar esta especie en vía de extinción. Desde muy temprano iniciamos este recorrido que partió del puerto El Guamo en el corregimiento del Llanito para acompañar a los guardianes del manatí, un colectivo que sin ánimo de lucro trabaja por la conservación de esta especie en peligro de extinción. Cada semana realizan monitoreos, alimentan a los manatíes y vigilan las condiciones de la ciénaga, especialmente en temporada seca, cuando el riesgo aumenta. Esa es la historia de quienes han decidido defender la vida desde el corazón del agua. Los guardianes del manatí están conformados por 12 personas entre hombres y mujeres. Uno de ellos es David Montero, veterano pescador del corregimiento, quien recuerda con nostalgia cuando el manatí abundaba en estas aguas. Aquí había tiempo donde usted en la ciénaga encontraba hasta 30, 40 animales de esos. Ahí porque como ellos se metían era por allá, por aquí en la calle, entonces ellos estaban metidos allá y uno los veía. Eso en la ciénaga ellos jugaban y hacían de todo. Pero a medida que se fue sedimentando la ciénaga, fuimos haciendo, entonces ya no salíamos por allá, sino que nos tocaba meternos por aquí y fuimos arrastrando. ¿Qué pasa? Que ahí fue donde nos dimos de cuenta que ya ahora hacen unos
8 o 10 años, nos pusimos a ver que ya se habían muerto 2 manatíes. Resulta que un día, pues, como cualquiera, yo llegué y yo dije, caramba, vamos a ver si hacemos algo con los manatíes. Entonces hablé con Yelisa, hablamos, y de ahí fue donde nació la idea de Guardianes del Manatí. La jornada se intensifica en época de verano. La baja profundidad del agua aumenta el riesgo para la especie. Actualmente tiene identificados 13 puntos estratégicos de monitoreo a lo largo de la ciénaga. En cada salida, primero recolectan el alimento del manatí. Con machete en mano, cortan plantas, principalmente de la vegetación que hace parte de su dieta natural. Es una labor que aseguran nace desde el corazón, del amor por el manatí y por la ciénaga que los ha visto crecer. Entonces nosotros todos los días veníamos, le traíamos comida, porque esto se secó y en el caño no les quedaba ni una hojita. Entonces esos pobres animales, nosotros nos pusimos en la idea de todas las mañanas, cada 2 días veníamos. Pero teníamos un pequeño problema, que era que había días que teníamos para la gasolina y había días que no teníamos, entonces nos tocaba de hacer colaboraciones con nosotros mismos, los compañeros. Comprábamos el galocito cuando eso estaba a 8.000 pesos. Luego, punto por punto, van depositando el alimento en zonas previamente identificadas. Allí lo amarran cuidadosamente a la vegetación o a estructuras naturales, de manera que no se lo lleve la corriente y quede disponible para cuando el manatí llegue a alimentarse. Esta estrategia les permite asegurar que el animal tenga acceso a comida en sectores donde la sequía ha reducido considerablemente la oferta natural. Yelisa Potes lidera el recorrido. Con binoculares en mano va al frente de la canoa, observando el entorno, buscando rastros del animal y evaluando las condiciones del agua. Reconoce que la labor no es fácil. Claro, ha llegado a un punto muy complejo para nosotros, porque a veces es frustrante que se hacen acciones desde lo que podemos hacer, desde lo empírico, pero cuando no hay otra responsabilidad más allá, si no solamente se quedan en discursos, nos abruma cómo no trascienden los procesos. Listo, nosotros arrancamos esto, lo estamos haciendo visible, estamos entendiendo cuál es nuestra responsabilidad. Es un trabajo en el que tenemos que identificar los puntos, de manera que los mismos pescadores, cuando van en su faena, nos llaman, nos avisan: Yelisa, por allá vimos un manatí, ya no tienen alimento en tal lugar, para que estén pendientes. Lo hacemos. Precisamente anoche nos notificaron de presencia de un manatí en la ciénaga. Nos preocupaba porque el día anterior o 2 días anteriores habíamos medido la profundidad y obviamente estaba muy baja. Entonces obviamente teníamos que salir a revisar si en las condiciones se podía, o había que moverlo hacia otro lugar, o él en su misma conciencia de supervivencia se desplaza hacia un lugar en donde tenga las condiciones, pero a veces se nos complica eso. Entonces sí es necesario tomar conciencia a todos. Esto es colectivo. Para ellos, el manatí no es solo una especie más, es un símbolo de vida, un indicador del estado de la ciénaga y parte de su identidad cultural como comunidad ribereña. Lo consideran una especie sombrilla. Si el manatí está bien, el ecosistema también lo está. Si el manatí muere, algo grave está ocurriendo en el agua, que también sostiene la pesca artesanal y la vida de cientos de familias. Las muertes recientes de manatíes han sido golpes profundos para el colectivo. No los asumen como hechos aislados, sino como señales de una crisis ambiental mayor. Cada hallazgo de un animal sin vida representa tristeza, impotencia y preocupación. Así lo manifiesta Yosimara Gámez, otro de los guardianes del manatí. Muchas veces de tristeza, porque en realidad vemos de que en realidad esos son animales que nosotros siempre estamos conservando, pero por X o Y motivo no sabemos, que a veces, por ejemplo, qué pasa, qué está pasando, y entonces se entristece uno en el momento. Les duele uno, sí. Cada pérdida es también una alerta sobre la disminución del nivel del agua, la contaminación y las transformaciones industriales que impactan el sistema hídrico. Para ellos, la muerte de un manatí no solo es la pérdida de un animal, es la pérdida del equilibrio en la ciénaga. La mayoría de los integrantes vive de la pesca artesanal, y si sacan un día dedicado al monitoreo, significa sacrificar ingresos para sus familias. Entonces, pues aquí estamos, gracias a Dios, sin ánimo de lucro, que estamos esperando que el gobierno, por ejemplo, como decir,
gobierno local y el nacional se manifieste con nosotros, porque en realidad nosotros, por ejemplo, como decía, estamos haciendo esta labor sin ánimo de lucro y por ejemplo, si hay algún incentivo para esto, pues mucho mejor se haría, pues más extenderíamos el programa. Ese es un día que todos nosotros sacrificamos para esto. Entonces, pues no nos duele porque en realidad estamos haciendo algo que los animales nos van a agradecer. Entonces, en eso estamos, en esa labor. Sin embargo, insisten en que la conservación también es una forma de proteger su propio sustento. El colectivo nació en el 2019, impulsado por la organización Asoberanía, tras conversaciones entre pescadores que entendieron que en temporada seca el manatí no tiene doliente. Preservación de la vida en todo su máximo, no solo del ser humano, sino de todas las especies que están en este entorno. Precisamente en esa época tan compleja, que es la época de verano, esta especie no tiene un doliente. Hoy hacen parte de la red de varamiento, realizan monitoreos, miden la profundidad del agua y se han capacitado para actuar ante emergencias. Todos hablamos de preservación y conservación, pero del dicho al hecho, dicen por ahí, hay mucho trecho. Hacemos parte también ahora de la red de varamiento, somos la primera línea de la red, los que atendemos el recorrido inicial y avisamos a las autoridades que a veces llegan a tiempo, a veces no llegan, pero nuestra responsabilidad al 100% la estamos cumpliendo, e incluso desde antes de que existiera la red de varamiento. Su llamado no es pedir recursos individuales, sino exigir proyectos estructurales que recuperen la ciénaga. Algo que hay que dejar muy claro, y es que nosotros como guardianes no estamos pidiendo recursos de bolsillo, estamos necesitando la puesta en marcha de proyectos estructurales o megaproyectos que recuperen la ciénaga, que le den vida al ecosistema, y que si una vez se recupera la ciénaga, las especies que están en ella pues obviamente van a tener una vida más tranquila. Es como en nuestro hogar, si nuestro hogar está desordenado pues no va a ser lo mismo. Lo mismo pasa en nuestras ciénagas y en nuestros cuerpos hídricos. De verdad, asumir con acciones reales la salvaguarda de las especies. Mientras la canoa regresa y el sol cae sobre la ciénaga, queda una certeza. En el llanito hay hombres y mujeres que no solo alimentan un manatí, sino que defienden su territorio, su cultura y su futuro. Porque para ellos cada manatí que sobrevive es una señal de esperanza y cada manatí que muere una razón más para no rendirse. Pero ¿qué están haciendo las autoridades frente a toda esta situación ambiental que se viene generando principalmente aquí en la Ciénaga del Llanito? Es por eso que decidimos también consultar a la Secretaría de Ambiente y Transición Energética, que nos dio a conocer todo ese trabajo que se ha venido realizando con diferentes entidades, principalmente para cuidar este hermoso ecosistema. La Secretaría de Medio Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, liderada por Leonardo Granados, alertó sobre el deterioro ambiental en el corregimiento El Llanito. Las comunidades pesqueras han venido realizando recorridos y labores de vigilancia para proteger el manatí. Desde la administración se anunció respaldo institucional y acciones firmes frente a los riesgos detectados en el ecosistema. La asociación tiene un apoyo de la red de varamiento, una articulación entre la Alcaldía, Corporación Autónoma Regional de Santander, Universidad de La Paz, con el objeto de tener los elementos mínimos de protección. Sin embargo, las acciones más importantes que estamos adelantando ahorita son las acciones preventivas contra la industria petrolera por los factores de riesgo de hidrocarburos. Granados confirmó la presencia de hidrocarburos en la Ciénaga del Llanito, cerca al punto donde murió una cría de manatí antillano, manifestando que la calidad del agua está comprometida. Por eso han impuesto 6 medidas preventivas a las industrias petroleras, como Cenit y Ecopetrol, quienes tienen pasivos ambientales que escurren aguas hacia San Silvestre y el Llanito, afirmó el funcionario. Y estamos exigiéndole a la ANLA que autoriza estos procesos petroleros, que también tienen que invertir en restauración. Así lo dice la ley, que tienen que reinvertir de las sanciones que les han impuesto a la industria.
y Barranca está haciendo acéfala en estos momentos. Por eso hoy el secretario de Ambiente con nuestro alcalde Jonathan Vázquez le estamos exigiendo a las autoridades que tienen que invertir en Barranca y a las empresas reparar los daños ambientales. Ese pasivo que siempre se ha hablado en Barranca, ahora se han tomado acciones legales firmes para que en efecto se puedan recuperar nuestros cuerpos hídricos, garantizar la diversificación económica de Barranca Bermeja frente a lo que es biodiversidad y ecoturismo, porque esa es la única esperanza que tiene nuestro pueblo. Indicaron que hay varias medidas, las cuales incluyen requerimientos técnicos inmediatos, suspensión de actividades que afectan humedales, exigencia de planes de contingencia, apertura de procesos sancionatorios y control de vertimentos. Además que se anunció una mesa de trabajo para el 20 de enero del 2026 con las autoridades ambientales y empresas para exigir inversiones en restauración y descontaminación. Este tema requiere definitivamente inversión económica para la restauración, para la descontaminación del cuerpo hídrico, porque es la única forma de proteger realmente esta especie. Es la única forma que hemos encontrado para que podamos avanzar de manera objetiva y firme en la conservación de una especie que está en vía de extinción como es el manatí antillano. La administración también advirtió sobre el riesgo de desecación de humedales y reiteró que se destinarán 2.000 millones de pesos para acciones de recuperación ecológica y monitoreo de la especie. El objetivo es frenar el deterioro del ecosistema y proteger la biodiversidad del Magdalena Medio ante la amenaza creciente que enfrenta el manatí en la región. Y es que el manatí no es solo una especie representativa para los llaniteros, es vida, es energía, es agua. Es por eso que ellos han decidido cuidar esta hermosa especie a través de diferentes mecanismos, pero también le piden a la comunidad y a toda la ciudadanía para que ayuden a conservar no solo el manatí, sino todas aquellas especies que rodean la ciénaga, el llanito y las diferentes fuentes hídricas que se encuentran en Barranca Bermeja. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este informe especial de Noticias Telepetróleo. Pero si usted tiene algún tema en el que usted quiere que podamos investigar un poco más allá y darlo a conocer, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o dándonos a conocer a través de nuestros números de WhatsApp, uno de ellos el 314-349-7640, donde también podemos llegar hasta su territorio. Que tengan una feliz tarde.